Al contrario de lo que muchos piensan y de lo que muchos cursos prometen, transformar una información como esta en una diapositiva como esta no es cuestión solo de haber logrado unas imágenes de súper calidad con unos efectos profesionales, de gastarse dinero en gráficos excepcionales. De la misma forma que pasar de una diapositiva así a una como esta no es cuestión solo de haber nacido con una creatividad concreta o de haber pagado por una plantilla con efectos espectaculares. Y es que si tenemos una diapositiva como esta y queremos aplicarle unos efectos tan bien hechos y tan profesionales como esto, el resultado, si lo hacemos directamente, es algo así. Algo sucio, atropellado, desalineado y con una comunicación que no persuade nada. Pero entonces, si me estás diciendo que los trucos no ayudan, que las plantillas tampoco, y que no es cuestión de nacer o no con creatividad, pues ¿de qué es cuestión? Pues te lo digo, es cuestión de método. Y es que detrás de un buen diseño hay métodos y reglas claras. Eso es lo que marca la diferencia y permite resultados consistentes y efectivos. Es como seguir una receta de cocina. Si sabes los pasos, el plato saldrá bien. Luego ya podrás darle tu toque personal. Y eso justamente es lo que estás a punto de descubrir en este vídeo. El método 3D para crear fácil y rápido diapositivas profesionales. Incluso si PowerPoint no es lo tuyo. Y no solo eso, además de explicarte paso a paso y con diferentes ejemplos este método, como sé que a veces lo que te falta es tiempo y necesitarías casi o lo agradecerías que hicieran esas diapositivas por ti, voy a compartir también un truco para automatizar este método y crear las diapositivas aún más fácil y rápido si caben. Así que como tengo mucho que contarte, empecemos ya. Soy Penélope, hago vídeos para que recuperes la fe en las buenas presentaciones y en PowerPoint y me alegra mucho que me acompañes en esta aventura. Como a mí me encantan los ejemplos porque es una forma de aterrizar bien la teoría de este método que te voy a explicar, vamos a utilizar esta diapositiva que vimos al inicio como ejemplo para mejorarla siguiendo paso a paso el método 3D. ¿Y cuál es el primer paso a seguir? Pues depurar. Sí, en vez de empezar por añadir elementos, hay que empezar por quitar. Depurar es eliminar todo lo que es innecesario o redundante. Y es que en comunicación visual aplica el principio de menos es más. O mejor dicho, lo justo es más. No se trata de quitar por quitar, sino de dejar solo lo esencial para que tu mensaje sea claro y directo. La clave es encontrar ese equilibrio donde cada elemento tiene un propósito. ¿Y cómo saber qué es innecesario? Pues si quitamos un elemento y el mensaje se sigue entendiendo, entonces es innecesario. Y en este ejemplo, ¿qué es innecesario? ¿Qué podemos y debemos empezar por quitar? Pues, por ejemplo, adornos en la diapositiva que no contribuyen a que el mensaje se entienda mejor y sí nos están quitando espacio. Quitados estos adornos, ¿qué más? Pues estos rellenos y bordes exagerados que aportan demasiado ruido visual y que no contribuyen al mensaje. No es que un sombreado sea negativo en sí, pero fíjate que en este caso los sombreados ocupan más espacio que el resto en blanco de la diapositiva, además de que están desalineados y son irregulares. Un acento no puede ser más grande que la palabra que acentúa, así que fuera también estos sombreados. Ahora ya vamos teniendo algo despejado donde podemos observar la información de la que partimos. Aún así voy a seguir depurando, unificando el texto, eliminando colores y resaltados, porque yo quiero partir de la información lo más neutra posible y de ahí yo decidir, de acuerdo a la jerarquía visual, qué resalto. El siguiente paso, uno muy importante, es simplificar el texto. A la vista está de que hay aquí muchísimas palabras, en eso no hace falta que entremos, ¿verdad? Y más porque sabemos que esto lo va a leer alguien, lo va a exponer. Imagínate la audiencia intentando escuchar a esta persona y leer todo esto. Así que tenemos que empezar a simplificar, a reducir. ¿Cómo? Lo primero, coger el texto que tenemos y revisar qué palabras son prescindibles, qué datos, información e ideas sobran. O por ejemplo hacer así, ¿qué información sobra? Ver qué podemos decir en 3 palabras en vez de 6. Esto es el caso de las redundancias, de elementos que se repiten, como por ejemplo aquí, que tenemos planificación, aprobación, ejecución, pero es que luego lo volvemos a nombrar aquí. Entonces no tiene sentido que lo digamos. Lo segundo, mejorar las frases.
Vamos a ver qué frases podemos simplificar, qué podemos acortar, porque en los textos el tamaño sí importa y mucho. Además, tenemos que lograr sonar de una manera conversacional, porque vamos a estar hablando, vamos a estar transmitiendo de forma oral esta información. Entonces, podemos empezar por, mira, si quitamos estas palabras, se va a entender igual. La planificación operativa define las actividades para cumplir el ciclo plan-presupuesto. Fíjate que me he cargado muchas palabras y sigue entendiéndose, incluso se entenderá mejor, porque la persona no va a estar saturada intentando abarcar con la vista muchas palabras. Podemos hacer lo mismo con el resto de frases. De esta manera logro una diapositiva con un texto más claro, con el que puedo pasar a la siguiente D, dibujar. Llega el momento de esbozar nuestra diapositiva, como si lo hiciéramos en un bloc de notas. Por ejemplo, así. Yo he dibujado mi diapositiva de esta manera. Primero, el mensaje central, importantísimo. Si te fijas, yo lo he cambiado y en vez de poner definir las actividades, he puesto permite cumplir el ciclo, convirtiendo la frase de algo descriptivo a algo más dinámico y sobre todo centrado en el valor. O sea, para mí el mensaje central no solo es decir lo que hace la planificación, sino por qué es importante. Luego vienen los elementos de apoyo. En este caso son estos 3 pasos a los que le quiero dar mucho protagonismo y por eso los pongo así, dejando espacio entre uno y otro, con luego frases breves y fáciles de entender. También hay que decidir aquí la disposición visual. Yo, en vez de optar por una lista en vertical, he elegido una horizontal para que los 3 pasos se vean secuenciales y fáciles de seguir, de izquierda a derecha. Esta disposición horizontal suele crear un flujo de lectura más atractivo y con ello mejora la comprensión y el recuerdo del mensaje. Y una vez dibujada, ahora, ¿qué D viene? Pues ahora sí, diseñar. En esta fase vamos a transformar nuestra idea de diapositiva en algo memorable para la audiencia, que sea fácil de entender y de recordar, ayudándonos de la potencia del diseño visual unido a nuestro discurso. Aquí ya nos vamos a encargar de elegir los elementos visuales, o sea, qué imágenes, gráficos o iconos vamos a utilizar, no para que decoren, recuerda, sino para que ayuden a entender mejor el contenido. Después, elegir los colores, de acuerdo a la paleta de colores que tengamos o que vayamos a crear. También la tipografía. Recuerda que sea muy fácil de leer sobre todo y luego que sea coherente con mi mensaje. Y luego también pues depende del estilo que elija para mi presentación o el estilo del resto de diapositivas que tenga creadas ya. Uno más minimalista, más enfocado en procesos o uno más realista como este. Y con todo esto elegido pues puedo tener, por ejemplo, una diapositiva así o una diapositiva creada de esta otra manera, también con algún efecto, en la que voy mostrando paso a paso los elementos de la planificación operativa. El resultado, por tanto, sin método 3D es esta diapositiva de partida y con un método 3D pasaríamos a esta otra. Vamos ahora con un segundo ejemplo en el que iremos aplicando uno a uno de nuevo los pasos que ya conoces. Iremos un poquito más ligeros por esto. Partimos de esta diapositiva y vamos a empezar por depurarla. Recuerda aquí quitar elementos que se repiten y frases innecesariamente largas y enrevesadas. Como vemos aquí, los conceptos de vocalización, articulación, articular, vocalizar se repiten mucho. Si eliminamos aquí, seguramente ya podemos hablar de vocalizar, es articular con la debida distinción las vocales, tal, para ser inteligible, no hace falta aquí plenamente lo que se habla. Y la siguiente frase, es decir, la vocalización, la articulación correcta y clara, es lo mismo, con lo cual nos la podemos cargar. Fuente RAE también lo vamos a quitar porque yo lo he mirado y no es exactamente esta definición. Y además, no es un concepto que necesite de una cita textual de un diccionario. Es más bien un concepto que podemos aclarar a viva voz. También voy a quitar aquí la voz porque de la presentación de la que viene, esto pertenece a un capítulo que son como 15 diapositivas hablando de la voz. Entonces no tenemos que repetirlo y más con este tamaño en todas las diapositivas. Hecho esto, podemos pasar a dibujar nuestra diapositiva y tenemos una idea tan sencilla como qué es vocalizar a modo de, como hemos dicho, recordatorio. Tenemos que ayudar a la persona a que se acuerde de que vocalizar es articular con precisión y que esto es importante para que nuestro mensaje se entienda.
¿Dejaré la imagen? Pues me parece positivo utilizar una imagen para sumarlo a esta definición de vocalizar, pero lo pongo así en transparente porque quiero buscar una que sea más explicativa y más real, porque aquí si te fijas es que no está ni vocalizando la persona. Así que te voy a enseñar cómo he diseñado la diapositiva una vez la he dibujado y he optado por una imagen real, que siempre son más potentes, y que además es una persona que nos está mirando. El contacto visual también es mucho más impactante y está vocalizando, ¿vale? O sea, esto adquiere todo el protagonismo y de hecho por eso también he rodado el texto hacia la derecha. Y lo dejo así limpio, con una imagen que habla por sí sola y que se nos graba mejor para recordarnos la importancia de vocalizar. Y con ello pasamos al tercer ejemplo en el que vamos de nuevo a aplicar nuestro método 3D. En este caso, otra diapositiva real en la que se habla del neurotiempo. Te dejaría tiempo para que leas la diapositiva, pero eso ya es una señal de la cantidad de información que no puede haber, porque si alguien está hablando no le va a dar tiempo a leerla. Pero puedes parar el vídeo si quieres para ver cómo empezarías a depurar este mensaje. Lo primero, he quitado, recuerda, rellenos innecesarios que no aportan. También unifico el texto, lo dejo todo en negro. Recuerda que dijimos que era una forma de neutralizar todo lo que tenemos y de ahí ya luego decidir si algo le doy un color diferente o un tamaño o una consistencia distinta. Si leemos bien lo que pone, pues realmente volvemos a ver que hay como una repetición, porque hablamos de que la capacidad de utilizar el tiempo que tenemos es más importante que solo tener tiempo. Eso es como la clave del neurotiempo, ¿entendemos? Neurotiempo, de hecho, aquí lo pone, aquí también lo pone, tenemos una redundancia, podemos quitarlo. Y si te fijas, esta frase es una repetición de esta primera, porque lo que habla es eso, que la importancia no es el tiempo que se tiene, sino la gestión, así que podemos quitarlo. Esta aclaración de por qué procrastinamos, los peligros de la multitarea, es importante, pero no tiene que aparecer en la diapositiva, lo va a exponer el orador cuando presente la diapositiva. De hecho, va a tener así mucho más cabida, porque le vamos a dejar protagonismo primero a la frase de qué es el neurotiempo y luego expondremos los ejemplos. Así que dejamos solo esta frase y con ella la vamos a dibujar. Yo he pensado en una frase que además sea un poquito diferente y pegadiza, porque esto también es importante de cara a la comunicación, el ayudar a formular nuestras palabras, nuestro mensaje de manera que se recuerde un poquito mejor. Y yo lo he resumido así, no es cuánto tiempo tenemos, es cómo lo usamos. Y ahí decir que esto es lo que se conoce como neurotiempo. Y me gusta la idea de poner algo así como un cerebro y un reloj. Esa sería mi idea de diapositiva, la que he dibujado. Y llega el momento entonces de diseñarlo. Y lo he puesto así. He encontrado una foto que justamente recoge este reloj y el cerebro, la frase que dijimos y luego, una vez he dicho esta frase y lo explico, digo que esto es el neurotiempo. Y esta palabra la pongo cercana al reloj y el cerebro. Y con esto llevamos 3 ejemplos para este método 3D, pero no me he olvidado que te dije que quedaba aún algo más. Quedaba este truco para automatizar el método 3D. Y como te imaginarás, una forma de ayudarnos a automatizar tareas y a que alguien haga algo de trabajo por nosotros tiene que ver con la inteligencia artificial. En este caso, ChatGPT nos va a ayudar a hacer aún más rápido y sencillo este método 3D. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues utilizando muy bien ChatGPT. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ChatGPT funciona mejor cuanto mejor sean las instrucciones que le damos. Con un contexto muy definido, con unas instrucciones muy claras y también asignándole un rol para que se ponga en situación y sepa exactamente qué esperamos que nos dé como respuesta. Con ello construimos un prompt, que son estas instrucciones, y le decimos que nos ayude en este caso a automatizar este método 3D. Y este prompt es el que yo he construido para ti y que te voy a poner aquí abajo en la descripción del vídeo para que simplemente copies y lo pegues. Buena idea, ¿verdad? Solo tenemos que ir a ChatGPT. En este caso, como partimos de una diapositiva que queremos mejorar, lo primero que hacemos es adjuntar una imagen de esta diapositiva. Y luego, sencillamente, pego el prompt que ya tengo copiado. Y ahora le doy a generar y vas a ver cómo me va diciendo.
Mira cómo me indica paso a paso qué tengo que eliminar. Dice que la frase inicial, el carbono es el cuarto elemento más abundante, tal, es demasiado extensa y que podemos reducirla enfocándonos directamente en los usos del carbono, que al fin y al cabo es la idea central. Así que toda esta parte la podemos quitar. Contenido innecesario. Todo lo que podemos ampliar verbalmente lo vamos a dejar fuera. Por ejemplo, me dice los detalles sobre el petróleo crudo, su destilación, la elaboración. Y también me sugiere frases más cortas. El contenido depurado, según él, va a ser los usos principales del carbón, en hidrocarburos, en polímeros y en plástico. Quedaría, por tanto, así. Ya partimos de algo más limpio, ¿verdad? Para dibujarlo, me dice que el mensaje central podemos dejar en los usos del carbono y que luego reemplacemos la imagen de la industria con iconos representativos. Una planta de energía, una prenda o hilo para los textiles y un símbolo de reciclaje. En cuanto a distribución, me sugiere también alinear el título aquí arriba centrado y luego los 3 iconos así dispuestos horizontalmente. Y por último, en la fase de diseñar me sugiere mantener el contraste, este fondo aquí que tenemos azul, pero reducir este verde, la verdad es que es muy poco legible, con otros colores. La tipografía me sugiere un Avenir Next y que ponga más espacio en blanco. Y como lo tenemos dibujado aquí, pues podemos pasar de esto a algo así. Fíjate que he ampliado la legibilidad con un contraste con una fuente diferente, he puesto unos iconos como me sugería y lo he puesto en 3 bloques. Que luego le quiero dar mi toque y poner en vez de iconos imágenes reales, pues también podemos hacerlo. Es como decíamos en la receta de cocina, que una cosa es seguir los pasos y otra cosa es añadir nuestro toque personal. Y hasta aquí este método 3D para crear fácil y rápido diapositivas profesionales y hasta para que prácticamente las hagan por ti. Si te ha gustado, tengo 2 buenas noticias. La primera, que dándole al like y suscribiéndote me lo harás saber para yo así tenerlo en cuenta y seguir creando y contándote métodos como este. Y la segunda, que a este vídeo le va a seguir otro en el que complementarás el método 3D con 4 principios de diseño que todo no diseñador necesita saber. 4 principios que te van a hacer la vida mucho más fácil y tus diapositivas mucho más atractivas. Hasta entonces te deseo unas felices creaciones de diapositivas con el método 3D.